Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Una semana más, un mes más, un año más, un momento más en la vida. Que va caminando, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Vividor, no hay vida, se hace vida al vivir. Podríamos decir también parangonando al poeta. Vamos a conversar en este primer programa del mes de febrero. Mes de febrero quiere decir que el tiempo corre más rápido de lo que nos imaginamos. Un mes en el que va a haber menos días, pero más intensos. Precisamente por eso, porque tenemos pocos, hay que vivirlos, hay que amarlos. Y sobre todo la pandemia nos ha tenido que enseñar a vivir. Como vivimos, así morimos, decían los romanos. Como vivimos, así vamos viviendo y vamos compartiendo. Pero bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, con todo cariño desde la ciudad del mundo para ustedes, con respeto, con amor, con alegría. No hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, un mes más, estamos empezando el mes. Un mes corto, un mes como la vida misma es corta, porque cuando nos venimos a dar cuenta la vida se ha terminado, hemos concluido las etapas por las cuales estábamos programados para vivir en este mundo. Por eso la importancia de no decir voy a vivir toda una vida, no. Toda una vida no se vive de un, como decían en cierto país que yo conozco, no se vivía de un cantazo. La vida hay que irla programando día a día, momento a momento, etapa a etapa de nuestra existencia. Por eso hay que ver en dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo miramos el futuro, pero conteniendo siempre el recuerdo del pasado. El mes de febrero, entre los romanos, este mes estaba puesto bajo la protección del dios Neptuno, y lo representaban bajo la imagen de una mujer vestida de azul con la túnica levantada y sujetada con un cinturón. Llevaba un ave acuática entre las manos y traía sobre su cabeza una urna de la cual salía agua en abundancia para indicar que es el mes de las lluvias, lo que también significaba la garza real y el pescado que ponían a sus pies. Se alegoriza del siguiente modo: el dios de las aguas con su tridente en la mano está en pie sobre una gruta formada de cascadas llenas de redes y otros instrumentos de pescar y de peces, signos de este mes. Cerca de todo se ven los caballos de Neptuno y más lejos una nave con sus aparejos. Los adornos son una mezcla de aves marinas, peces, corales y toda especie de ricas conchas. El mes de febrero es un mes también de los poetas. A mitad de febrero tendremos la fiesta de San Valentín, una fiesta que se ha tergiversado completamente de su sentido original. Ayer celebrábamos las Candelarias, las candelas, hoy celebramos San Blas. Más adelante veremos una historia muy bonita sobre San Blas, la historia real de él, por qué las bendiciones de la garganta, por qué las persecuciones que sufrió. Santiago de la Vorágine nos cita la historia de San Valentín. ¿Qué acontecimientos ocurrieron en febrero? Pues el 2 de febrero se celebró la Candelaria. ¿Qué es la Candelaria? Miren, hay la costumbre el 2 de febrero se conmemoran los 40 días del nacimiento de Jesús. Del 25 de diciembre más 40 da el 2 de febrero. Entonces la purificación de María, porque según el libro del Levítico, cuando una mujer quedaba embarazada, daba a luz, quedaba impura. Y si era varón lo que había tenido, durante 40 días estaba en descanso y en reposo absoluto, cuidada y alimentada y protegida por toda la familia. Si era hembra, eran doble ración de descanso, eran 80 días de purificación. Y después de eso había que hacer una ofrenda en el templo para purificarse ante los ojos de Dios, para que se pudiera, ¿cómo diríamos?, enredarse de nuevo en los acontecimientos de la vida de cada día. Es la purificación de María. Pero también había una costumbre.
el árbol de Navidad no es una tradición protestante como en muchos de nuestros países se cree y en muchos de nuestros países se celebra y demás. Fue uno de los grandes santos, que San Bonifacio, que evangelizó los países, los pueblos germánicos, que vio que en estos pueblos había un árbol sagrado, un árbol de hoja perenne, hoja viva, y entonces que en el bosque, a pesar de que durante el otoño caían las hojas, en este árbol las hojas permanecían, y era el símbolo de la vida, el símbolo de Dios. Entonces, después él retoma cómo nuestra vida cristiana depende de un árbol. Hay siempre esa semejanza del árbol, el árbol del bien y del mal, el árbol de la cruz. De hecho, hay en Jerusalén un monasterio que está semi abandonado en mitad de la ciudad, de las afueras de la ciudad, se fue construido fuera de los muros de la ciudad. Es un monasterio ortodoxo ruso, donde según la tradición se cortó el árbol en el cual fue hecha la cruz, en la cual fue crucificado Jesús. Entonces ya se queda esa tradición del árbol que ilumina, la luz que ilumina es el árbol de Navidad, y el árbol de Navidad se quema a los 40 días de terminada la Navidad, a los 40 días de la Candelaria, de la candela y demás. Entonces eso fue ayer, 2 de febrero. Hoy, 3 de febrero, es la fiesta de San Blas. Por San Blas la cigüeña verás, si no la vieres, año de nieves, o si no la vieres, año de bienes. Cambia la tradición según el pueblo en el cual se está celebrando esa fiesta. Fiesta que día 3 de febrero, día de San Blas, el 4 de febrero, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, luego ya el 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, o sea, la capital de Chile, Santiago de Chile. El 11 de febrero es el día de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes. Y tal es así la importancia de Lourdes para la Iglesia. Uno de los mensajes de Lourdes es precisamente la sanación, la curación de las necesidades de los demás, que la Santísima Virgen le dice a Bernardita Subirut: aquí será un lugar de sanación, un lugar de reconciliación, un lugar de acercamiento a Dios. Luego el 13 San Valentín, y por ahí en adelante el 27 de febrero es la fiesta de la independencia de la República Dominicana. Y bueno, este año comienza la Cuaresma, el 17 de febrero creo que es el día que comienza la Cuaresma, que comienza temprano. O sea que el mes de febrero que estamos empezando es un mes lleno de alegrías, lleno de esperanzas, lleno de ejemplos, lleno de vida. Que en el fondo eso es lo importante que debemos de celebrar, la vida que se nos ha dado, que se nos ha regalado, que no podemos dejar de vivirla. Cometeremos equivocaciones porque somos humanos, pero lo importante ante los ojos de Dios no es cometer equivocaciones, es negarnos a vivir. Ahí es cuando Dios se preocupa de nosotros. Siempre está preocupado, siempre está pendiente, pero algo nos está pasando cuando nos negamos a vivir. Y esta pandemia que estamos viviendo nos debe haber enseñado precisamente eso, a vivir, a amar, a compartir, a descubrir la presencia de la vida en nosotros, la presencia de Dios en nosotros, la presencia del otro en nosotros. Nuestra vida no somos islas, somos comunidades que se van uniendo unas a otras a través de la vida, a través de la palabra, a través del encuentro con los demás. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y antes de nada quiero recordarles una cosa muy importante. Este viernes es el primer viernes de mes. Por tanto, hoy miércoles es 3, jueves 4, viernes 5. El próximo viernes, o sea, de mañana en un día, pasado mañana, es el primer viernes, el segundo primer viernes de mes de este año 2021. Y por tanto saben que tenemos una intención, un compromiso, la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Columba a las 7 de la tarde, con doble finalidad.
la finalidad de pedirle a Dios por nuestros hermanos privados de libertad y dentro de ellos por su familia, por aquellos que... Porque miren, muchas veces de tanto repetirlo para que no se nos olvide, todo preso, hasta donde yo sé, ningún preso ha nacido en una factoría, ni ha bajado de las estrellas, ni ha salido de una flor, ha nacido de una familia. Y cuando el preso está preso, cuando el delincuente, vamos a llamarle así, está preso, no solamente sufre él, sufre toda la comunidad. Y la comunidad más importante es la familia. Todo preso tiene padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, familia. Y todos están sufriendo. Y por tanto es obligación nuestra. Miren, aunque sea por aburrimiento, ya lo he dicho un montón de veces y lo seguiré diciendo. Si queremos buscar las claves para la salvación de nuestra vida y de nuestra alma, acudamos al Evangelio. En el capítulo 25, miren, aunque solamente tuviéramos tiempo para leer un capítulo de la Biblia, ese capítulo de la Biblia debería de ser el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde se nos presenta a través de 3 historias la vida. Se nos presenta la historia de un individuo que tenía grandes posesiones, grandes riquezas, grandes dones y que hace que se va del mundo y deja a cada uno según su capacidad un talento, 2 talentos, 5 talentos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha hecho a todos iguales, nos ha hecho únicos, que es distinto. Vuelvo a repetir la historia que les he contado en muchas ocasiones. Cuando Dios hizo la luz, dijo, hágase la luz, hágase las aguas, hágase las plantas, pero al ser humano no hizo, hágase el hombre, lo modeló en barro, lo hizo único e irrepetible. A cada uno de nosotros nos ha hecho únicos e irrepetibles. Unos seremos más lindos, otros menos lindos, más flacos, más gordos, más inteligentes, menos inteligentes. Pero cada uno nos ha hecho únicos y esa unicidad nos invita a la salvación, nos invita al encuentro con Él. Entonces, lo primero es descubrir los dones que Dios nos ha dado. Porque es muy fácil decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendita sea la mano de Dios, yo voy a hacer lo que me parezca bien. Que muchas veces es lo que hacemos. No, nos ha dado capacidad para vivir, y para vivir con alegría, y para vivir con sanidad mental, y para vivir con abundancia. Entonces, el talento para vivir. 1, 2, 5. Y entonces nuestra misión es que descubrir esos talentos, descubrir los dones que Dios nos ha dado. Todos son importantes, todos son únicos. Los dones que Dios me ha dado a mí son distintos de los dones que le ha dado a usted, y los que le ha dado a usted son distintos de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de su hermano, de su hermana, de cualquier persona con la que usted se relacione. Lo importante no es si son mejores o peores, lo importante es descubrir esos dones. ¿Cómo lo descubrimos? La segunda historia. 10 vírgenes, 10 mujeres con las luces encendidas, que van alimentando esa luz con la sabiduría de la vida, con la sabiduría que viene de la palabra de Dios, con la sabiduría que viene del compartir con los demás, con la sabiduría que viene del amar a los demás. Entonces, descubrir a Dios, descubrir los talentos. Por eso hay que tener siempre un refill, hablando en castellano malo, un repuesto para nuestra botella de aceite. Un repuesto que de dónde viene la sabiduría, nos viene de la palabra de Dios, nos viene del encuentro con Dios, nos viene de la alegría de servir a Dios, de descubrirlo en su palabra. Entonces, el talento, el alimentarlo, ¿y el alimentarlo para qué? ¿Qué es lo que tenemos que ver con nuestra luz? ¿El juicio final? O sea, vamos a tener un examen al final de nuestra vida y no sabemos las preguntas. Sabemos las preguntas, sabemos las respuestas y sabemos cómo se llega y cómo no se llega. Entonces, tener los dones para construir un mundo en el cual podamos descubrir al hermano que tiene hambre, al hermano que tiene sed, al hermano que está desnudo, al hermano que está enfermo, al hermano que es extranjero, al hermano que está cerca de mí y yo le olvido muchas veces. Por eso la importancia de descubrir la palabra que nos va iluminando. El capítulo 25 de San Mateo. Nos equivocamos, nos levantamos. Sí, miren, San Agustín tiene una frase muy, muy bonita, que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores, que nos encuentre en el camino de vivir,
Por eso una de las cosas que nunca podemos hacer es negarnos a vivir. El pecado más grande, no se supone que pequemos, eso lo sabemos desde chiquitos, pero si hay un pecado que nunca debemos de cometer, es negarnos a vivir. Porque negarnos a vivir es negarnos a la creencia de que Dios nos ama. Negarnos entonces qué sentido tiene para nosotros la vida. Por eso nos tiramos al río, nos tiramos al tren, nos pegamos un tiro si hace falta. Pero hay que amar, hay que vivir, hay que buscar, hay que encontrar. Por eso, descubrir el talento que Dios me ha dado, descubrir la esperanza de la vida, descubrir cómo voy alimentando esos dones que Dios me ha dado a través de la sabiduría, a través de la luz. ¿Por qué digo a través de la sabiduría? Miren, me parece que se lo he contado ya, pero como uno se vuelve viejo ya se olvida uno las cosas. Y una de las cosas, lo malo que tenemos los viejos es eso, que repetimos y repetimos y repetimos. O lo bueno que tenemos los viejos es eso, que repetimos las cosas. Porque han sido cosas que nos han enseñado a vivir, nos han enseñado, gracias a esas cosas, a esos consejos, a esas visiones de la vida, nos hemos acercado a la vida, nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a nuestro prójimo. Pues bien, en el mundo mediterráneo, lleno de dioses, lleno de héroes, lleno de un montón de pocas vergüenzas y demás, había dos dioses que pelearon por la posesión de la ciudad de Atenas. La diosa Atenea y el dios Poseidón. El dios Poseidón era el dios de la guerra. Se representa lanzando un tridente, una lanza con tres picos, con 3 dientes, si cabe. Era la guerra lo que traía. Y la diosa Atenea trajo 2 cosas, el olivo y el búho. El búho es un animal que en la antigüedad estaba considerado como el vigilante de la sabiduría. Por eso que siempre está buscando, es un animalito que es curioso, los huesos del cuello doblan casi 180 grados, cosa que los demás huesos de los animales no podemos. Bueno, pues está buscando siempre, es la búsqueda, y en los ojos en la oscuridad ven. Y luego sobre todo el olivo es el fruto de la paz, el símbolo de la paz. El olivo produce la aceituna, de la aceituna sale el aceite, del aceite se usa para iluminar, se usa para sanar, se usa para cocinar, se usa para proteger. Entonces eso es lo que ofrece. Entonces por eso las mujeres con las 10 lámparas tienen que encender la luz para descubrir al hermano que viene muerto de hambre, al hermano que viene muerto de sed, al hermano que viene muerto de miseria y de asco. Entonces hay que buscarlo, y esa es la vida. Y esa es la santidad, y eso es vivir. Por eso, como les digo, si hay una cosa que no podemos negarnos a hacer es vivir. Vivir cada día, vivir con esperanza. Y para eso, pues miren, de vez en cuando es conveniente reunirnos a compartir esa vivencia. A compartir ante la oración, a compartir ante la Eucaristía, a compartir ante la palabra de Dios, ir descubriendo. Y sobre todo, miren, ahora que estamos empezando un nuevo año, llevamos un mes quemado del año, sería bueno que sacáramos un momento para ver qué talentos Dios nos ha dado. Pero eso no lo dejemos para la semana que viene, para el domingo que voy a misa, no. ¿Quién de los que me está escuchando está seguro que el domingo vamos a estar vivos? Nuestra vida son los ríos que van a la mar, que es el morir, y el río corre. Entonces, pensemos hoy, esta noche, o cuando usted me esté escuchando. Yo sé que el programa lo descargan muchas personas y solamente Dios sabe cuándo los van a escuchar. Cuando tengan una oportunidad, hoy, cuando lo hayan escuchado, pregúntense qué sentido tiene, qué talento Dios me ha dado. Segundo, descubra con su luz qué voy a hacer con esos talentos. Tercero, qué hago con esos talentos, cómo descubro cerca de mí a mi hermano que está cercano a mí, que está pasando hambre, está herido, se siente extranjero. Miren, la mayoría de los que hemos estado en Estados Unidos no hemos nacido acá. Le damos razón a aquello que le decía nuestro poeta Rubén Darío: los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Por eso no seamos árboles, vamos caminando de un sitio para otro. Que la luz que nos ilumina nos ayuda a descubrir al hermano que tiene hambre, que tiene sed, que está enfermo, que es emigrante, que está en la cárcel, que está enfermo. Ayudemos a buscarnos, porque buscando al otro nos iluminaremos y nos encontraremos a nosotros mismos.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vamos a escuchar ahora, siguiendo nuestra tradición, la historia ya en el declive, en el final de su vida, de Francisco, un hombre libre. Que también nosotros aprendamos a ser libres. ¿Saben cómo se aprende a ser libres? Buscando y identificándonos lo que valemos, lo que somos, lo que tenemos. Seremos libres cuando descubramos los talentos que hay en nuestro corazón, los talentos que vamos iluminando con el aceite de la vida para descubrirnos, descubrir a los otros, descubrir a Dios. Sigamos el ejemplo de Francisco. Francisco. La historia de un hombre libre y alegre. Francisco no pegó ojo en toda la noche con todos aquellos ratones brincando por el cuarto que no le dejaron en paz ni un momento siquiera. A pesar de todo, y sintiéndose todavía mal, a la mañana siguiente Francisco decidió que tenía que hacer el viaje como fuera. Si esperaba sentirse mejor, nunca se iría, porque cada vez su cuerpo iba a estar más averiado. Pero Francisco, tendrías que esperar a ponerte mejor. Ese viaje es un poco pesado. Oh, mira, Clara, más pesado que esos ratones, no creo que haya nada de momento para mí. Ay, Virgen Santa, ¿y quién iba a pensar que los ratones entraban ahí? Yo no lo sabía, Francisco, de verdad. No hace falta que me lo repitas más. Si lo hubieras sabido y me hubieras metido en ese sitio, no sé qué podría pensar de ti. Pocas noches de mi vida recuerdo haber dormido tan mal como esta. Ay, Jesús, qué vergüenza, con lo malo que tú estabas. Y yo todavía he empeorado las cosas. No le des más vueltas a la cosa, Clara. Y no metas a nadie más a dormir ahí, ¿eh? Con eso queda perdonado tu pecado. Y ahora, ¿ves algo, Francisco? Casi nada. Desde el malestar de ayer veo menos, mucho menos. Ay, Dios quiera que Henriette puedan hacerte algo. De todas maneras será para poco tiempo. Ya me queda poca vida, Clara. Lo sé, lo presiento. Francisco, con tanto como hay por hacer, tú eres joven. 45 años no son nada. Otros lo harán. Nadie es necesario del todo. Hay que dejar paso a los demás. Ay, me estás hablando como si esto fuera una despedida. Como si ya no pensaras volver así. No sé cuánto tiempo estaré en Rieti. Depende de esos médicos de ojos que tanto alaba el cardenal Ugolino. Francisco, vuelve. Que no sea esta la última vez que nos vemos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Claro que me gustaría salir a encontrarme con mi hermana muerte, aquí en Asís, donde tanto tiempo hemos vivido juntos, mi hermana Vida y yo. Pero... ¡Ya estoy aquí! Ahí viene ya León alborotando. Pues nos iremos pronto para ver si llegamos también pronto a Rieti. ¿Qué, Francisco? ¿Estás mejorcito o no? Uy, peorcito. No he podido dormir nada. Bueno, si es por eso. Para las ocasiones en las que uno no puede dormir y se lamenta, el hermano Gil tiene un refrán de su abuela que es muy bueno. La cama es buena cosa. Quien no puede dormir, reposa. Así que ese refrán no sirve de nada, oye. Porque seguro que el que lo inventó no contaría con los ratones. ¿Qué ratones? Una cría que tiene Clara escondida por ahí y la suelta por las noches para que distraigan a sus visitantes. ¿Pero qué dices? ¿Has dormido con ratones esta noche? No, que no he dormido, te digo. Ni tampoco los ratones lo han querido hacer, ¿eh? Y eso fue lo malo. ¿Ves tú los hermanos ratones qué poca fraternidad tienen a veces? Bueno, nos vamos ya, hermano León. Ya, Francisco. Entonces, ¿te vas ya?
Sí, Clara. Es mejor que nos vayamos pronto. Vuelve, Asís, Francisco. Vuelve. Clara tenía tristeza y mucha de decir adiós aquella vez a Francisco. A ella también le parecía que iba a ser un adiós muy largo, para siempre quizá. Pero no quedaba más remedio. Si el médico podía curarlo, había que hacer todo lo posible. León y Francisco enfilaron camino a Rieti y dijeron adiós a Asís. Francisco lo dijo casi a ciegas. Ella no veía apenas nada de aquella ciudad que tanto quería. Vas de lazarillo, hermano León. No veo nada. No te preocupes, que yo, gracias a Dios, veo muy bien y no se me escapa ningún detalle. Ya te iré diciendo lo que se vaya viendo al pasar. Bueno, me sé este camino de memoria. Supongo que faltará muy poco para pasar por delante del pozo de los Fati, ¿no? A lo lejos se ve ya. Tienes buena memoria. No es memoria, es cuestión de olfato. Cuando hay un pozo cerca, la hermana tierra huele en forma especial. Creo que esto del médico no va a servir para nada. Tenemos que probarlo. Si en otras cosas tú decías que nunca nos debemos dar por vencidos, ahora te toca a ti aplicarte el cuento. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que te cures, ¿no? Hay tantos pobres que no pueden hacer todo lo posible, porque casi no pueden hacer nada. Piensa que el cardenal Ugolino te hace una limosna invitándote a Rieti y arreglando con los médicos para que te atiendan. Sí, pero hasta en eso de las limosnas tiene uno que tener cuidado, porque también se puede ser ladrón. Nunca he querido una limosna sin verdadera necesidad, porque si no, me ha parecido siempre que se le estaba robando a algún pobre más necesitado que yo. Con esto de la limosna, también nosotros podemos abusar. Hay muchos de los que llamo yo hermanos mosca, que no dan golpe y quieren comer después. Es lo que yo te decía el otro día. Hay cosas que van muy mal entre nosotros. Hermanos mosca, como dices tú, que no trabajan todo lo que pudieran. Y hermanos duque, que se creen más que los otros. Y hermanos banco, que todo lo quieren para ellos y nada comparten con los demás. Hay muchas cosas que arreglar. Y si tú quisieras meter la mano, hermano Francisco, muchas de ellas se arreglarían. Pero como tú no haces caso... No quiero volver a esa discusión, hermano León. Además, ¿no te das cuenta de que quiera o no, tengo que estar pendiente de los ojos y del hígado y de las piernas y del estómago? Ay, si estoy hecho una piltrafa. No tengo fuerzas para nada. Bueno, no hablo más de eso, no hablo más de eso. Aunque si hablara te diría, por ejemplo, lo que me dijeron que había pasado hace poco con un grupo que vive en Génova, que fue a ver... Has dicho que no ibas a hablar más de eso. Ten voluntad, hermano León. No hables más de eso. Francisco, cansado y con la oscuridad de sus ojos que tanta angustia le daba, y León aguantándose las ganas de hablar de las muchas cosas que él encontraba que iban mal entre los franciscanos, siguieron su camino. Cuando ya llegaban a Rieti y la gente desde las casas los empezó a ver acercarse, iban saliendo muchos a recibirlos. Mira, hermano Francisco, la gente sale a recibirte. No puedo mirar nada, hermano León, pero siento la bulla. Son muchos, ¿eh? Chiquillos, cantidad. Eso debe ser que el cardenal Ugolino les ha dicho que yo venía. Ah, de todas maneras, que lo haya dicho o no, la gente de aquí te quiere mucho. ¿Les hablarás, hermano Francisco? No tengo fuerzas después de este viaje, hermano León. Iremos a ver al cardenal Ugolino y después nos vamos a una casita que hay a una legua de aquí. Estoy muy cansado, muy cansado. ¿Qué más quisiera yo que tener fuerzas para animarme a hablar del Evangelio a esta gente?
Francisco estuvo en Rieti una temporadita. Los médicos lo atendieron mucho y mucho quisieron hacer con sus ojos para ponérselos buenos, pero no consiguieron casi nada. De allí lo llevó León a Siena a ver a otros médicos que también entendían de enfermedades de los ojos. Tengo poca confianza en esto, hermano León. Mis ojos cada vez están peor. Pero tenemos que seguir intentándolo. Oye, ¿sabes que han llegado a Asís algunos del sur? Allí también tienen el problema de cómo vivir la pobreza. Y estaban buscándote para que lo resuelvas. Y como no estabas, quizá vengan por Siena a hablar contigo. Dios quiera que no. Pero si yo ya no gobierno. Es eso lo que pasa, hermano León. Es eso lo que me trae enfermo y lo que terminará matándome. Pero no me decías tú que estabas tranquilo, que estando al margen de todo esto te sentías más tranquilo, sin meterte en nada. A veces sí, a veces no. Como en tantas otras cosas, en lo de intervenir o no en todos estos líos que hay entre los hermanos, no tengo una seguridad completa. A veces no sé qué hacer, y estar dudando y pensando me enferma más todavía. Francisco, ya lo ven ustedes, estaba enfermo de cuerpo y enfermo de alma, con todos aquellos problemas que se le venían encima. En Siena le tocó estar otra temporada con esos médicos de ojos, que eran muy buenos, pero que a él no le aliviaban nada. Allí se fue empeorando de otras muchas cosas, porque el hígado le funcionaba muy mal, el estómago también, y se le hinchaban las piernas y los pies, casi no podía comer nada. Hermano León. ¿Necesitas algo? No, ahora no es para que me des nada, pero sí que necesito algo. Necesito volver a Asís. Mi vida se acaba, hermano León. Quiero morirme en Asís. Quiero esperar a la hermana muerte, allí. ¿Y podrás aguantar el viaje estando como estás? ¿No sería mejor que esperaras un poco a ver si te mejoras? No voy a mejorarme. Vamos a Asís, hermano León. Aunque a León le costaba reconocerlo, él se daba cuenta de que aquellos males de Francisco no iban a tener remedio ya, y quiso darle el gusto de que volviera a Asís. Compadre, necesito su ayuda. Usted dirá, ¿en qué puedo servirlo yo con tan poquita cosa que tengo aquí? Mire, compadre, un compañero mío necesita hacer un viaje y no va a poder hacerlo a pie. Nosotros no tenemos ningún mulo y yo pensé que usted nos podía hacer ese favor. Bueno, yo para servirle. Y usted me excuse la curiosidad, pero ¿me quiere decir usted cómo se llama ese compañero suyo para el que necesita usted mi mulo? Francisco. Ya decía yo, sí. Decía si sería usted compañero de ese que llaman el hermano Francisco de Asís. De uno del que se cuentan muchas cosas buenas de caridades y de valentías. Sí, compadre. Ese mismo Francisco. ¿Y qué le pasa a él? ¿Está malo? Muy malo. Hace ya tiempo que estamos por Siena viendo a unos médicos no haga usted caso de los médicos. Yo con hierbas podría poner bueno, hermano Francisco. Aquí en el campo sabemos más de medicinas y curaciones que todos esos médicos con sus ciencias. Es verdad, pero ya no hay nada que hacer, compadre. Francisco está enfermo de muerte. El viaje que quiere hacer es a Asís. Quiere irse a morir a su ciudad. Pero imposible que vayamos a pie. Por eso venía yo a pedirle aquí a usted su mulo para él. No se hable más de esto. Enseguida voy yo a preparar el mulo. Y yo se lo llevo allá, a la puerta del sitio donde están parando ustedes. Gracias, hermano. Y si me lo permite, yo les acompañaré hasta Asís, para que usted no se vea solo con él, estando así, enfermo. No es necesario que se moleste, compadre. ¿Y cómo va a ser molestia? Hace mucho tiempo que tengo ganas de conocer a ese hermano Francisco. No voy a dejar pasar esta oportunidad. El compadre preparó bien el mulo y se fue con León allá donde Francisco. Gracias, compadre.
Ya ve que no estoy para dar un paso. No estoy bien. No se preocupe. Mi mulo dará los pasos por usted. Es una alegría para mí, hermano Francisco. Tenía deseos de conocerle. Pues esta basurita que ve aquí soy yo. Bueno. Ahora usted no esté hablando y súbase al mulo este, que es mansito y bueno. Y vamos a ir despacito caminando para Asís. El compadre ayudó a Francisco con mucho cuidado a que se montara y enfilaron los tres para Asís. Durante mucho trecho del camino anduvieron callados. Francisco porque no tenía casi ánimo para hablar. León porque iba triste pensando en lo malo que estaba Francisco. Y el compadre también pensando en que había tenido suerte de conocer por fin a aquel hombre tan famoso. Después de un rato, él fue el que rompió el silencio. Entonces, usted es ese hermano Francisco, del que yo he ido contar tantas cosas. Sí, soy yo. Soy yo. Pues, óigame lo que le digo, hermano. Y escúcheme por decírselo. Pero voy a aprovechar que lo tengo tan cerca. Mire, procure ser tan bueno como toda la gente cree que es. Porque hay muchos de nosotros, los pobres, que tenemos muchísima confianza en usted. No puede engañar la esperanza y la fe de tantos pobres. Oye, compadre, ¿y eso ahora por qué? Déjalo, hermano León. Tiene razón en lo que dice, compadre. Y yo le agradezco que sea tan verdadero. Usted me ha hablado con el corazón. Y como en el nombre de tantos campesinos pobres como usted. Francisco oyó aquellas palabras del campesino y fue pensando en ellas todo lo que faltaba de camino hasta llegar a Asís. Había tanta gente que tenía puesta esperanza en él, en los franciscanos, y en primera fila los pobres, sus mejores amigos hasta el último momento. Hermano Francisco, ya estamos en Asís. No veo nada, hermano León, pero tengo a Asís muy adentro. La veo con el corazón. Bendita seas, mi querida ciudad, donde nacía la vida y el evangelio, donde vengo a morir para nacer a la vida que no se acaba. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de Francisco. Una producción Serpal. El mes de febrero está marcado por una serie de acontecimientos y de recuerdos grandes. En lo religioso hemos visto la Candelaria del día 2 de febrero, hemos visto la celebración de San Blas el 3 de febrero, San Valentín el 13 de febrero, pero también en el ámbito civil, en el ámbito político y religioso también hay otras celebraciones. Por ejemplo, la independencia de la República Dominicana es el 27 de febrero. La fundación de Santiago de Chile fue también un mes de febrero. Y así podríamos ver ciertos aspectos y ciertos acontecimientos de la historia social que hemos visto y hemos oído en nuestra época. En Estados Unidos se celebra el mes de la historia negra a partir de 1970.
El mes de la historia negra fue propuesto por primera vez por los educadores negros y los estudiantes del Black United en la Universidad Estatal de Kent en febrero de 1969. Entonces la primera celebración del mes de la historia negra tuvo lugar en el estado de Kent un año después, del 2 de enero de 1970 al 28 de febrero del 70. Lo que se pretende no es otra cosa. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los Estados Unidos es un país de países. Es un país en el cual está formado desde hace 500 años. Estamos entrando y saliendo en este país, en el territorio que abarca los Estados Unidos de América. Un país que por no tiene nombre ni lengua oficial. Así como lo oyen. El nombre es Estados Unidos de América, como están Estados Unidos de México, Estados Unidos de Brasil, como era la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, un nombre genérico, que ya se ha quedado en la idea de Estados Unidos, pues sí, un país, pero un país formado por 50 estados con sus ideologías propias, tiene una serie de elementos comunes. Tenemos como uso común el inglés, pero el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos de América. Es uno más, el más importante si cabe, pero es uno más de los demás de 150 idiomas que se hablan en el país. Es más, según un estudio de la BBC de Londres, llega a afirmar que se hablan 200 idiomas solamente en Nueva York. Bueno, me parece el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York imparte servicios bilingües en 125 idiomas. No importa si sean 10 idiomas más, 10 idiomas menos, lo que hay detrás es una cultura, es un pueblo, es una etnia, es un grupo con sus alegrías y con sus esperanzas, con sus luces y con sus sombras, que han venido aquí, pues a lo que hemos venido casi todos, buscando una prosperidad, buscando una libertad. Muchas veces lo decimos, que es que el emigrante que viene buscando dinero, viene buscando una vida más cómoda difícil, porque la vida es difícil. La vida, sea donde sea, es difícil. Solamente sobreviven los más fuertes, es la ley de la naturaleza. Pero es una tierra que nos necesita, que está un país, un semicontinente que está medio vacío. Miren, en los Estados Unidos somos 300 y pico millones de habitantes, pero la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos vivimos en las costas, vivimos en la periferia. En el interior se pueden recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y está vacío el país. Hay estados en los Estados Unidos en que la población es el 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que hay sitios, por ejemplo Puerto Rico, que tiene una de las altas de habitabilidad más grandes del mundo. Hay 400 y algo habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de Nueva York tiene también una buena densidad poblacional, la ciudad de Miami, pero las ciudades del interior solamente Dios sabe los que hay, y son tan poquitos que ni se notan ni se ven. Pero bueno, entonces cada grupo étnico quiere que se le respete, y tienen el legítimo derecho al respeto. Tenemos todo. Entonces las minorías que estamos en este país necesitamos también que se nos reconozca. ¿Para qué? Primero, porque tenemos derecho al reconocimiento, y segundo, para saber qué es lo que estamos aportando. Porque aquí no solamente se viene a buscar una mejor vida, se viene a buscar un mejor alimento, se viene a buscar una mejor forma de económica y demás. Se viene sobre todo a aportar los valores que tenemos en nuestros países. Por eso cuando nos dicen los emigrantes, ¿a qué vienen? ¿A vivir del welfare? ¿A vivir de la caridad pública? ¿A vivir del sistema? No. Venimos y la prueba tenemos cómo ha cambiado la forma de comer, la forma de vestir, la forma de cantar, la forma de lamentarse, la forma de trabajar en muchos de nuestros estados de los Estados Unidos. Ha sido gracias a las minorías emigrantes. Minorías que la emigración comenzó pues prácticamente desde el día siguiente. Es más, los primeros habitantes europeos que vinieron acá venían buscando un trabajo, venían buscando no solamente un trabajo, sino una forma de vivir libres y de poder ejercer su derecho a su religión libremente. La inmigración que construyó los Estados Unidos de Norteamérica es una inmigración de creyentes para poder vivir en libertad su iglesia, sus creencias, su fe, y no solamente vivir en libertad, sino vivir también en mayor pureza, en mayor riqueza, en mayor identidad la iglesia la religión que ellos estaban buscando, que ellos estaban viendo. Tenemos, por ejemplo, hay un estudio hecho por un hispano, profesor de la Universidad de Harvard, que dice que la fe
cristiana llegó a los Estados Unidos por dos direcciones. Los protestantes vinieron del este, entraron a Estados Unidos por el este y se fueron extendiendo hacia el oeste. Los católicos vinieron por el sur y fueron invadiendo todo el continente. La diferencia está en que los católicos vinimos, vamos a ponerlo así, a atribuirnos un poco ese sentido de pertenencia, vinimos antes, en el siglo XVI, y a primicias del siglo XVI ya se empieza a celebrar la primera misa, y el primer Padre Nuestro que se rezó en los Estados Unidos de América fue en español. Fue Ponce de León con su gente, que se establecen en San Agustín, en la Florida, y de allí ahí se celebra la primera misa en los Estados Unidos de América, se celebró en español. Y ahí fueron poco a poco invadiendo, evangelizando. Porque muchas veces aquí la ignorancia es atrevida. Y muchas veces decimos que los europeos, españoles y portugueses vinieron buscando riquezas. Es cierto, vinieron buscando riquezas. Pero también el sentido original de los misioneros que vinieron no era el buscar una ganancia económica, era sobre todo el buscar construir una iglesia nueva, una iglesia sencilla, una iglesia pobre, una iglesia evangelizadora, una iglesia de libertad. Lo mismo ocurrió con los grupos sajones, con los grupos ingleses y holandeses. Venían a celebrar su fe. Querían libertad para poder celebrar su evangelio, para poder celebrar la fe en la cual ellos creían. Si se quita la dimensión evangelizadora de ambos grupos, de los grupos de habla inglesa y holandesa, porque recuerden una cosa, los Estados Unidos eran parte de la corona inglesa, pero había muchos más súbditos acá que no eran ingleses, que eran la prueba tenemos en la ciudad de Nueva York, fue fundada por holandeses, y el nombre original de la ciudad de Nueva York era Nueva Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, la capital de Holanda. Grupos conservadores, profundamente conservadores, pero grupos que andaban buscando la libertad de culto, el poder celebrar su fe con libertad, que no se les explotara, tanto por parte católica como por parte protestante. Por eso, en ese sentido, las iglesias en los Estados Unidos han nacido con ese deseo de lucha y con ese deseo de implantar una iglesia nueva, una fe nueva, una fe en el Evangelio. Y por eso ya en el siglo XIX está más asentado el país, empiezan a surgir los meses de las herencias. Siglo XIX, siglo XX, el mes de la herencia hispana, el mes de la herencia africana, el mes de la herencia hindú, y así poco a poco, porque el ser humano no debe olvidar sus raíces. No podemos olvidar aquello de la pregunta que el Señor le hace a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Es esa búsqueda de identidad lo que muchas veces nos hace olvidarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso celebremos también el mes de octubre como el mes de la herencia afroamericana, que los afroamericanos, los africanos han influido profundamente en la religiosidad de este país, en la religiosidad no solamente de este país, recuerden que la herencia africana es mucho más antigua de lo que nos imaginamos. San Agustín era africano. Las comunidades religiosas, las comunidades cristianas que había en el norte de África fueron muy florecientes. Hubo varios concilios, varios sínodos muy importantes para la historia de la Iglesia que se celebraron en territorio africano. Por eso la africanidad, vamos a llamarle así, y la influencia de los africanos en la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la Iglesia en ese sentido universal, porque hasta el siglo XVI éramos todos una sola comunidad, es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Quedó colapsada y quedó ignorada, no anulada, sino ignorada con la invasión musulmana a partir del año 650, en que empiezan las invasiones, la progresión, y el 711 entran en la península ibérica y se van extendiendo hasta la batalla de Poitiers, en que se les detiene a los musulmanes. Pero después fueron 7 siglos, 700 años, se dice pronto, de influencia, de cultura, de religión, de luchas, de diálogo, de síntesis de unos con otros. Por eso dejemos que el Señor nos vaya guiando en la historia, vayamos viendo la historia como obra de Dios, como obra que vamos nosotros construyendo al compás del Señor. Él nos ha dado unas instrucciones, nosotros somos libres de seguirlas o de destruirlas, pero lo que no podemos hacer es negarnos a vivir. Decíamos en el segmento anterior
Busquemos los talentos. La herencia africana, la herencia de febrero, nos indica que tenemos que hacerlo para ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Busquemos los talentos, iluminémoslos con el aceite de la sabiduría del Evangelio para buscar a nuestro hermano que sigue caminando al lado nuestro y que sigue sufriendo como el primer día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, vamos concluyendo nuestra tertulia de este miércoles. En este momento venimos ya con los días contados, con los meses contados, con las semanas contadas, con los años contados. Cuando concluimos, nuestra vida son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir, nos dice el poeta. Pero lo importante, el agua puede ir de dos maneras: de forma avasalladora, destruyendo, como hacen los huracanes, como hacen las inundaciones, los tsunamis y demás, o simplemente, calmadamente, van empapando la tierra, que van dando frutos, que van dando alimento, que van dando tranquilidad. Entonces depende del tipo de vida que queramos escoger. Pero eso ya, cada palo que aguante su vela, dice el refrán. Simplemente les invito a que mañana jueves tengamos nuestra tertulia de nuevo. Para más información puede entrar a nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. 21 como el número arábigo, número común y corriente, no número latino XX, sino para la página es descubriendoelsiglo21.com. También les invito el próximo viernes, el 5 de febrero, a celebrar la Eucaristía de Sanación, la segunda misa de sanación que tenemos en este año, a ver si el Señor nos sana y nos guía y nos ayuda a vivir este desierto que es nuestra pandemia. Pensemos eso, nada ocurre por casualidad. Sería interesante e importante que nos preguntemos qué lección hemos aprendido en casi un año de pandemia, qué hemos descubierto, qué nos ha ayudado a reflexionar la pandemia, porque las cosas no son indiferentes, nada ocurre por casualidad. Todo tiene una finalidad y Dios nos está mandando un momento de reflexión. Estoy seguro que para soportar la pandemia tendrán televisores inmensos, conexiones de computadora, videoclubs, Netflix, HBO, cuánta serie hay de películas, cuánta comercio hay de películas y demás. Pero ¿han tenido un momento para estar hablando ustedes con ustedes mismos? ¿Han tenido un momento para preguntar el sentido de la vida? ¿Han tenido algún momento para rezar? ¿Han tenido algún momento para la compañera o el compañero que es amigo de ustedes conversar sobre la vida y las cosas? Sería también porque nos podemos defender ante los negocios cerrados, ante la televisión, nos podemos refugiar en eso. Pero las preguntas importantes: se nos ha parado la vida a todos. ¿Qué hacemos con la vida? Piénsenlo. Hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos ayude a seguir viviendo, amando y defendiendo la vida.
Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.